Este tiene por título Procedimientos y dificultades durante la resolución de tareas en una situación variacional periódica. El caso de la función trigonométrica seno. Primero que nada, pues la pregunta de investigación que me planteé es cómo estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas resuelven tareas en una situación variacional periódica que implica el uso de la función trigonométrica seno y qué dificultades pudieran estar presentes. Esta investigación pues se dividió en 6 secciones. Primero que nada, pues hago la presentación del problema en investigación, posteriormente los objetivos, el marco conceptual, el método de investigación, los resultados y las conclusiones. Antes que aborde esto a nivel licenciatura, pues primeramente hay que ubicar en qué se encuentra el tema matemático de función trigonométrica. Este problema o sea, entonces estoy empezando con el problema de investigación, en donde estuve analizando cómo se da esta trigonometría escolar. Se observó que inicia desde secundaria en elementos básicos que más adelante les voy a mencionar. Ya en el bachillerato se estudian las funciones trigonométricas por primera vez y ya a nivel universitario, si el estudio de las funciones trigonométricas, pues ya depende del área profesional del estudiante. En este caso, pues tiene que estar relacionado con alguna ciencia exacta o una ingeniería. La importancia de las funciones trigonométricas se debe a que son aplicadas durante el estudio de la física, la geometría analítica y el cálculo diferencial. Bueno, entonces a nivel medio superior se han realizado investigaciones respecto a la función trigonométrica. ¿Qué se ha observado? Montiel 2005 realizó este estudio de los programas de estudio a nivel medio superior, en la cual ella clasificó en 6 etapas cómo se da este proceso de enseñanza de las funciones trigonométricas. Eh, de manera general, observa que todo inicia desde el estudio de los ángulos en el triángulo rectángulo. Después de esto, pues ya se presenta la circunferencia unitaria, en donde ya este triángulo rectángulo se mete al plano cartesiano para posteriormente construir la gráfica de las funciones trigonométricas. Y por último, ya se hacen operaciones con la función trigonométrica en derivación e integración. ¿Qué observó a partir de estas etapas? En Buendía y Montiel 2015 mencionan que hay un tránsito de la trigonometría clásica a la trigonometría analítica. En la trigonometría clásica está todo el estudio de razones trigonométricas. Allí se ve lo que es los triángulos rectángulos y los ángulos que están en grados. Después ya, como les mencioné, este triángulo rectángulo se mete al plano cartesiano y pues ya se ve cómo construye la gráfica de una función trigonométrica. Y es aquí donde pasa la trigonometría analítica, donde ya se grafican en el plano cartesiano y los ángulos ya no están en grados, sino se vuelven en radianes. Muchos autores observan que esto solo se observa un excesivo tipo de ejercicios intramatemáticos y se deja a un lado lo que es la reflexión y el análisis de la solución de situaciones problema, que estas van más ligadas al contexto en el cual se desarrollan las funciones trigonométricas. En este caso, pues hay, las funciones trigonométricas pues tienen un porqué, surgen por prácticas sociales, entonces debería ir más en ese lado el estudio de las funciones trigonométricas que solo en ejercicios intramatemáticos. Muchos autores mencionan que hay una trivialización de la resolución de problemas y pues se han detectado dificultades, siempre hablando en el nivel medio superior. Ahora, en lo que respecta al nivel superior, tras un análisis de lectura, se observa que no hay investigaciones que hablen sobre dificultades a nivel superior. Solo hay en el nivel medio superior, que es lo que les he presentado hasta ahora.
Entonces, debido a esto, pues me tomé la tarea de investigar sobre cómo se da la enseñanza de las funciones trigonométricas y me enfoqué en la revisión de las planeaciones didácticas de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Aquí observé dos planeaciones didácticas desde donde se ven las funciones trigonométricas. En esta licenciatura de enseñanza de las matemáticas se ve en dos partes, en la asignatura de geometría analítica 1 y hasta cálculo diferencial. Pero que se puede observar que estos contenidos se mantienen la misma estructura al comparar con los niveles escolares de Montiel 2005, es decir, el tránsito de la trigonometría clásica a la otra trigonometría, que es la trigonometría analítica. Entonces, ahora, cuál es la relevancia de esta investigación? Es que, como les mencioné antes, no hay investigaciones respecto a las dificultades relacionadas con las funciones trigonométricas en el nivel superior. Asimismo, es importante conocer a las funciones trigonométricas, dado que son relevantes para otras áreas de la ciencia, tecnología e ingeniería. Hay autores como Pérez 2020, pues dicen que estas funciones trigonométricas sirven para la lectura de electrocardiogramas, el ritmo cardíaco, en arquitectura e ingeniería civil con las construcciones. También se estudia para el análisis de las estaciones del año, el cambio de las temperaturas durante un día. Mantienen este comportamiento como una función trigonométrica, así también para el estudio de la física, como las ondas y vibraciones. Entonces, dado que son relevantes en otras áreas de la ciencia, es importante que los docentes de matemáticas favorezcan este desarrollo de competencias y conocimientos profesionales en sus estudiantes. Entonces, antes de que ellos favorezcan este desarrollo de competencias, es importante que estos docentes de matemáticas posean una sensibilidad para reconocer la relación de una situación variacional con sus conocimientos matemáticos. Entonces, pues ya los objetivos que se plantearon durante esta investigación fue identificar y clasificar estas dificultades que pudieran estar presentes durante la resolución de las tareas en una situación variacional periódica que implica el uso de la función trigonométrica seno. Para ello, pues ya aquí les presento un resumen de lo que fue mi marco conceptual, en donde se parte de que la resolución de tareas en la situación variacional periódica va a estar inmerso en lo que es el pensamiento variacional, dado que este se asocia a reconocimiento, percepción, identificación y caracterización de la variación, así como van a estar involucrados los conceptos y procedimientos que van a permitir analizar, organizar y modelar matemáticamente la situación. Entonces, al resolver estas tareas variacionales, pues van a estar inmersos en lo que son los procedimientos, que estos procedimientos en esta investigación se consideran como las acciones que realizan los estudiantes para lograr un objetivo, en este caso resolver las tareas en la situación variacional periódica. Estos procedimientos también están clasificados en 4 tipos: el aritmético, el geométrico, el métrico y el analítico. Además de estos procedimientos que están clasificados de este tipo, pues se van a clasificar como una habilidad o una dificultad. Antes que pase a lo que es habilidad y dificultad, pues voy a mencionar de manera general lo que es el procedimiento aritmético. El procedimiento aritmético está relacionado con el uso del número y de las operaciones. El geométrico ya está más relacionado con el uso del plano cartesiano. El métrico, pues ya implica utilizar una unidad de medida. Y el analítico, pues ya es identificar variables, representar de manera algebraica la situación. Entonces, estos 4 tipos son los que se puede clasificar los procedimientos, pero además estos procedimientos se pueden clasificar como una habilidad matemática o una dificultad. La habilidad matemática se considera como la facultad personal de efectuar el procedimiento de manera eficiente, es decir, que lo haga de manera correcta.
o sea, que utilice sus conocimientos de manera adecuada para realizar, pues, las tareas. Y las dificultades se está viendo como la ausencia de esa habilidad matemática. Estas dificultades, pues, están definidas en por Barajas, al 2018. Ahora, en la parte de la metodología de investigación, voy a mencionarles acerca de el método que utilicé, la población, el instrumento de recolección de los datos y el proceso de análisis de estos datos. La metodología que utilicé, el método que utilicé, tiene un enfoque cualitativo y se basa en la teoría fundamentada. ¿Por qué la teoría fundamentada? Esta teoría, pues, autores mencionan que se utiliza para temas que han sido poco abordados o investigados. En este caso, ya les había comentado que respecto a las dificultades a nivel superior con las funciones trigonométricas, no se ha estudiado, no ha sido investigado. También se enfatiza la inducción de emergencia de información. En este caso, les mencioné que había una importancia que los docentes tengan esa sensibilidad de reconocer una situación variacional y relacionarlo con sus conocimientos matemáticos, dado que ellos son los encargados de compartir, desarrollar esas competencias en sus estudiantes. Esos estudiantes en un futuro van a ser profesionistas que van a ser ingenieros, se van a relacionar en estudios de la medicina, etcétera. Entonces, es importante que estos docentes, que son los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, tengan ese tipo de conocimiento. Entonces, esta investigación, pues, va a ver que si tienen los conocimientos necesarios para enseñar estos conocimientos y transmitirlo a sus estudiantes. Asimismo, se parte de los datos y no de supuestos a priori. Aquí yo no estoy suponiendo que los estudiantes de la LEM tienen tales dificultades, sino que primero voy a aplicar o recolectar los datos y a partir de ello, pues voy a identificar si hubo dificultades. Entonces, voy a partir de los datos que yo voy a obtener y, y así. Ahora, la población que elegí es un grupo homogéneo que se conforma por seis estudiantes, 3 hombres y 3 mujeres. Estábamos en el séptimo semestre de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas y tenían un rango de edad de 22 a 24 años y eran estudiantes de la asignatura de Introducción a la Investigación en Matemática Educativa. ¿Pero por qué se eligió a esta población? Porque, bueno, una de las características que tenía es que estaban en el séptimo semestre. Entonces, ya habían cursado lo que es las asignaturas de geometría analítica y cálculo diferencial, que es aquí en estas asignaturas donde ya se estudian las funciones trigonométricas. Aquí, pues, igual, entonces, dado que ya estudiaron las funciones trigonométricas, tienen conocimiento sobre la función trigonométrica seno. Allí estudiaron las propiedades, su rango, las características de la función trigonométrica seno. Además, pues las planeaciones didácticas indican que ellos ya tienen una competencia desarrollada, en donde estos ya pueden plantear y resolver problemas relacionados con los procesos de fenómenos de variación y cambio. Ahora bien, mi instrumento de recolección de datos fue una prueba diagnóstica. La situación variacional periódica que se planteaba en esa prueba diagnóstica era relacionado con el cambio de temperaturas durante el mes de junio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Allí se le daba la situación, se le mencionaban las temperaturas entre las cuales variaba las temperaturas que tenía la ciudad de Mérida, que de manera general lo que debían era establecer la relación entre la situación variacional periódica con la función trigonométrica seno. Las tareas que estaban en esa prueba diagnóstica tenían como
lo que tenían que hacer los estudiantes era identificar lo periódico de la situación variacional. También tenían que identificar lo acotado, en este caso, pues, los valores máximos y mínimos de la temperatura, identificar las variables dependiente e independiente en la situación variacional periódica. También tenían que representar de manera algebraica y gráfica la situación, y a partir de ello, pues iban a predecir futuros valores de la temperatura. Aquí pueden ver una imagen de, pues, la prueba diagnóstica cuando fue implementada. Estábamos en una sesión de la introducción a investigación en matemática educativa. Se aprovechó ese tiempo para implementar la prueba diagnóstica y se la aplicó a los 6 estudiantes. Ahora, ¿cómo fue este proceso de análisis de datos en la teoría fundamentada? Eh, pues hay que considerar 2 aspectos. El que siempre hay una comparación constante entre los datos. Es decir, siempre se van a estar analizando los datos y además, pues, debe haber un muestreo teórico. Primero partió, con la recolección de los datos, que es con la prueba diagnóstica. Posteriormente, se hizo la codificación, la cual está clasificada en codificación abierta y la codificación axial. En la codificación abierta fue un análisis microscópico de los datos, en este caso de la prueba diagnóstica. Se obtuvo información cruda. En este caso, la unidad más mínima de los datos que se obtuvo fueron los procedimientos de los estudiantes. Es decir, estuve realizando el análisis de las pruebas diagnósticas y fui construyendo una lista de todos los procedimientos que los estudiantes realizaron. A partir de ello, pasé a la codificación axial, en donde ya, previamente ya había definido las categorías, que es en la parte del muestreo teórico. Estas categorías son las que les mencioné anteriormente con la taxonomía de procedimientos, es decir, la parte de procedimientos de tipo analítico, geométrico, métrico y aritmético. Entonces, estas ya estaban previamente definidas las categorías. Lo que hice en el axial es relacionar las categorías con subcategorías. Estas subcategorías fueron las que obtuve en la codificación abierta, que fueron los procedimientos de los estudiantes. Entonces relacioné las categorías con las subcategorías, las fui clasificando. Posteriormente hice otro análisis de datos, donde ya comparé la información recolectada, que ya estaban clasificadas en categorías. Y ya fui identificando si se consideraba como una habilidad o una dificultad. Aquí ya pueden ver, pues, una tabla donde ya está toda esa información. Mis categorías fueron los tipos de procedimiento, como les había mencionado anteriormente, y ya habían sido definidas previamente, como les mencioné. Aquí ya tengo una descripción de cada tipo de procedimiento, mi lista de procedimientos que fueron las subcategorías. Posteriormente los clasifiqué como habilidad o dificultad. Y por último, pues o sea, en el análisis hacía comentarios de lo que hicieron los estudiantes para tenerlo más presente de si hubo cosas en común que tuvieran o no entre cada uno de ellos. ¿Qué lograron realizar los estudiantes? Primero que nada, pues voy a mencionar esto de qué es lo que sí pudieron hacer y luego en dónde se presentaron dificultades. Los estudiantes sí lograron identificar lo acotado, en este caso, que son los valores máximo y mínimo de las temperaturas. También lograron hacer el cálculo de la amplitud y además la reconocen de manera gráfica. También lograron establecer la variable dependiente, en este caso la temperatura. Y conocen esta forma de ondas que tiene
la gráfica de una función trigonométrica. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de a qué me refiero con cada cosa. Aranza, dejé de escucharte. ¿O solo soy yo? Tampoco yo no la veo y no la escucho. Creo que salió o el internet la sacó, una de dos. Ah, ok, sí, porque dijo, voy a compartir no sé qué, y dije, la estoy esperando, pero ya tardó. Sí, creo, de hecho no está en la llamada. Ahorita veo. Vamos a esperar. Ahorita me contacto con ella. O si ustedes tienen manera de contactarle para avisarle que se salió.
Chicos, ténganos paciencia, por favor. Nos estamos contactando a Aranza. Si alguien ya la contactó, espérenos un momentito en lo que la encontramos. Sí, no se preocupe, maestra.
Hola, buenos días. No contacto a Aranza y pues tampoco me gustaría como que nos hagan esperar. Y pues ya casi acababa, o sea, no le faltaba mucho por terminar. Entonces, mi sugerencia es que si tienen alguna pregunta o algo, le escriban aquí en el chat y yo se la hago saber a Aranza, o sea, para ver si podemos grabar, que grabe un video asociado a estas preguntas. Y con eso pues damos por concluido la sesión para que no les haga esperar. ¿Les parece? Si me pueden escribir en el chat sus preguntas y yo se las hago llegar y las contesta por video. Me dijeron que si pueden esperar 5 minutos más, la sacó del Teams. Ya tuvo llamada, la sacó del Teams y está intentando entrar, pero pues si no entra ya tenemos estrategia. Buen día, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Adelante, adelante. Sí. Lo Te que estamos pasa es esperando. que mi laptop ya no me dejó continuar y ya no entra ahorita. Entonces, espero que me pueda compartir la presentación para que usted o sea, la comparta en su computadora y yo Ok, sigo hablando. Entonces, ok. No sé si puedes compartir aquí. Si no, está Jonathan. Yo creo que te llevas con Jonathan. Se la puedes enviar a él y él proyecta. sí, ya, bueno, ya se lo mandé ahorita. ¿Hasta qué parte me quedé?
Estabas presentando los análisis, o sea, como que tenías un esquema donde estaban, cómo recogiste datos y toda esa parte. En esa diapositiva de proceso Por ahí, o ya los resultados. en la anterior. En el proceso de la teoría fundamentada, me imagino. Sí, aquí te quedaste. Bueno, voy a iniciar de nuevo este proceso de la teoría fundamentada, dado que no sé dónde me quedé. De hecho, seguí continuando con la explicación de la investigación, pero no había visto que ya me había sacado de la reunión en Teams. La teoría fundamentada se utilizó como metodología de esta investigación y tiene dos componentes importantes, la cual va del método de comparación constante y el muestreo teórico. En la parte del muestreo teórico es donde ya están descritas las características o atributos de las categorías y estas ya habían sido previamente descritas, que fue la parte donde se clasificaban los procedimientos de 4 tipos. Ahora bien, el método de comparación constante, esto implica que el análisis de datos siempre va a estar presente. No voy a partir de los datos y ya a partir del primer análisis ya tengo todo, sino que siempre va a ser un análisis constante de datos. Primero partir de la recolección de datos y ya en esa recolección de datos se obtuvo lo que hasta lo voy a mencionar. De la primera parte de la recolección de datos, posteriormente de la codificación, que esta se divide en dos tipos, la codificación abierta y la codificación axial. En la codificación abierta es un análisis microscópico de los datos, en este caso es de información cruda y fueron los procedimientos de los estudiantes. En esta primera parte lo que hice fue construir una lista de procedimientos de cada estudiante y a partir de esta lista de procedimientos las relacioné como con las categorías que ya estaban previamente descritas. Estos procedimientos que obtuve en la primera codificación abierta fueron a los que les denominé como subcategorías. Entonces, relacioné las acciones o los procedimientos de los estudiantes de la primera parte con las categorías que ya estaban definidas anteriormente. Esa fue la parte de la codificación axial. Posteriormente, hubo otro análisis de datos, donde ya comparé la información recolectada, donde ya se veía el procedimiento como habilidad o dificultad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí en esta diapositiva pueden ver ya la tabla completa en la cual se utilizó para analizar la información. En la primera columna pueden ver las categorías, que son los tipos de procedimientos que les presenté en el marco conceptual. Y las describí lo que es cada tipo de procedimiento. Asimismo, pues los procedimientos que son lo que obtuve en la codificación abierta. Aquí está la lista de procedimientos que pude observar y ya están clasificados dependiendo de cada
categoría. Asimismo, por último, pues ya dividí o clasifiqué estos procedimientos como habilidad o dificultad. Asimismo, también realicé comentarios de cada procedimiento que hizo el estudiante para ver si habían coincidencias o aspectos en común entre cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Ahora les voy a presentar los resultados. Antes de mencionar a las dificultades, es importante mencionar igual que de verdad que lograron realizar los estudiantes durante esta prueba diagnóstica. Primero, se pudo observar que los estudiantes identificaron lo acotado, en este caso, los rangos de los valores de las temperaturas, es decir, los máximos y mínimos de temperaturas. También lograron calcular la amplitud y la reconocen de manera gráfica. También lograron establecer la variable dependiente, en este caso la temperatura, y conocen este tipo de forma de la función trigonométrica seno, la forma de ondas que tiene. Siguiente, por favor. Ahora van a ver como en las imágenes a qué me refiero con esto que lograron hacer. En la primera imagen pueden ver los cálculos aritméticos de los estudiantes. Asimismo, también mencionan cuál es la temperatura máxima y la temperatura mínima. En este caso creo que no se ve la mínima, pero sí lograron identificar esa temperatura máxima y mínima en la situación. Y esta les sirvió para calcular lo que es la amplitud de la función trigonométrica seno. En este caso fue 5.5. Asimismo, reconocen el comportamiento, la forma que tiene la función trigonométrica seno. Y es lo que le decía, que le ven como esa forma de onda que tienen la función trigonométrica. Ahora, ¿qué pasó durante la representación gráfica de la función trigonométrica seno? Que de los 6 estudiantes que se les aplicó la prueba, solo una logró graficar de manera adecuada esta situación variacional periódica, así como identificar las variables dependiente e independiente de la situación, así como el periodo de la función. Aquí pueden ver en esta última imagen que el periodo de la función es de 24 horas, porque es el ciclo que pasa para que ya vuelva a retomar las temperaturas que tenían al inicio. Entonces aquí se puede ver que un estudiante de los 6 logró graficar de manera adecuada a identificar variables de la situación variacional periódica. Siguiente, por favor. Ahora, les mencionaba antes lo que lograron hacer, pero ahora sí se observaron esas dificultades emergentes ante el análisis de la situación variacional periódica. Aquí, como les comenté antes, iban a estar clasificadas en el tipo de procedimiento, que es analítico, geométrico, métrico y aritmético. Siguiente, por favor. En los resultados de tipo analítico, pues estos estudiantes debían interpretar correctamente la variación del fenómeno físico. En este caso, deberían establecer la relación de dependencia entre las variables de temperatura y horas. Es decir, que ellos debían de considerar que conforme pasan las horas, la temperatura iba a cambiar y adaptar diferentes valores. No obstante, estos estudiantes confundieron ese transcurrir de horas con el horario en el cual se les estaba proporcionando, que tenían ciertos valores la temperatura. También, como les mencioné antes, una estudiante de los 6 logró identificar el periodo, los demás no lograron identificar el periodo. Incluso en la primera imagen pueden ver que incluso utilizan lo que es los radianes, en el cual en este caso no era necesario porque el periodo de la función trigonométrica estaba en las 24 horas de un día que pasa para que termine ese ciclo. En el otro caso, pues menciona que tenían 18 horas el periodo de la función. Asimismo, igual, todo está muy relacionado porque
Si no logra identificar sus variables, tampoco identificar el periodo, tampoco van a, pues tampoco lograron expresar de manera algebraica la situación variacional periódica. Aquí se observó que ignoran el significado del argumento en la función seno. Aquí pueden ver dos imágenes donde están expresando, o sea, están escribiendo la expresión algebraica de esta situación. No sé si recuerdan que les mencioné que la amplitud era de 5.5, de eso lo calcularon de manera adecuada, pero al al escribir la expresión algebraica, se puede observar que esa amplitud lo tomaron como el argumento de la función seno. O si no, pues igual ignoraron lo que es la amplitud y solo escribieron seno de x más la traslación vertical que tenía la función trigonométrica seno. Aquí pueden ver dos ejemplos de a lo que me estoy refiriendo con la expresión algebraica. Siguiente, por favor. Entonces, debido a que tuvieron problemas de identificar variables, hubo dificultad de tipo geométrico a representar de manera gráfica la situación variacional periódica, en este caso por la variable independiente, por lo que le comentaba antes que hubo una confusión entre el que transcurran las horas con el horario. Siguiente. En dificultades de tipo métrico, tuvo dificultades en el uso de unidad de medida para representar la variable independiente. Como siempre van relacionados a lo anterior, entonces el horario definido no debería ser la unidad de medida que utilicen para representar esta variable independiente, sino son las horas que están transcurriendo para representar esa situación variacional. Asimismo, en la segunda imagen pueden ver un uso inadecuado del sistema de coordenadas. ¿A qué me refiero con esto? En el plano de cartesiano, pues sabemos que está organizado en secciones, el primer cuadrante, el segundo, el tercero. La parte que está debajo del eje X, pues sabemos que son las partes donde los valores obtienen valores negativos y en la parte de arriba pues tiene valores positivos. Aquí pueden ver una gráfica que realizó un estudiante en el cual el 24, que es la temperatura mínima, lo puso en valores de temperatura que se supone que en el plano cartesiano son negativas. Entonces aquí hubo un uso inadecuado del plano cartesiano para representar la situación variacional periódica. Siguiente, por favor. Y por último están las dificultades de tipo aritmético, en donde se emplearon mal el uso de los números reales y sus propiedades para representar los valores de la situación variacional. Aquí pueden ver que, como sabemos, los números reales tienen un orden que empieza de 0 y van aumentando los números. A la parte izquierda, pues son números negativos. En este caso pueden ver que los valores que asignaron en la parte del eje X, pues no tienen un orden. Pueden ver que inicia de 7, luego pasa a la 1, pasa a la 7 otra vez. Entonces no hay ese uso correcto de los números reales. Aquí pueden ver dos imágenes que son de diferentes estudiantes y en las cuales siguen aplicando, tienen el mismo error en el uso correcto de los números reales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora de conclusiones. Sabemos que los docentes en matemáticas son muy importantes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes matemáticos, debido a que una de sus principales funciones está la de guiar al estudiante en la construcción de su conocimiento. No obstante, en esta investigación se proveen indicios de que los conocimientos matemáticos de los estudiantes de la LEM
respecto a la función trigonométrica seno resultan insuficientes cuando se trata de emplearlos para la resolución de tareas en una situación variacional periódica. Como parte de mis reflexiones, sugiero que, o sea, que los docentes propongan a los estudiantes en situaciones en las cuales se estudie a la función trigonométrica seno desde las prácticas sociales, es decir, desde un enfoque con una perspectiva socioepistemológica. Asimismo, se considera que la base de la construcción de conocimiento matemático debe surgir a través del planteamiento y análisis de situaciones, problema en la que se identifican regularidades, que se argumente sobre lo que se está analizando, que hagan consensos y también se dé explicaciones de lo que se está entendiendo en el análisis de la situación. Entonces, pues por mi parte sería todo. Ok, muchas gracias, Aranza, por la presentación. Vamos a permitir que si tienen algunas preguntas puedan levantar la manita. Si tú me puedes ayudar para que sea más fluido, que vayas comentando quién quiera participar. No sé quién desea participar. Bueno, en lo que se animan tus compañeros, yo sí deseo preguntarte, ¿en qué etapa de tu investigación estás? ¿Ya concluiste? O sea, tu investigación. Bueno, esta fue un resumen de una pequeña investigación que hice en la asignatura de Introducción a la Investigación Matemática Educativa. Esta, debido al instrumento que utilicé, ya, o sea, ya está terminada esta investigación. Ahora estoy iniciando, o sea, recién retomando esta investigación para mi tesis. Sin embargo, lo que sí modifiqué en algunas partes, lo que es, ¿cómo se llama? La prueba diagnóstica. Entonces voy a realizar otro análisis de datos y también estoy considerando otras cosas, pero esta investigación que estoy presentando pues ya está concluida debido al instrumento que implementé y analicé. Bastante bien, me gustó mucho. Felicidades. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere preguntar? Parece que no. Bueno, si nadie quiere preguntar, me voy a permitir leer la constancia a Aranza. Permítame. Bueno, el grupo de investigación de innovación para la educación matemática otorga la presente constancia a la bachiller Aranza Estefanía Koch Medicuti por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con la ponencia denominada Procedimientos y dificultades durante la resolución de tareas en una situación variacional periódica, el caso de la función trigonométrica seno, llevado a cabo el 1 de marzo del 2023 en la plataforma Microsoft Teams, firma la secretaria académica y la coordinadora de la LEM. Muchas felicidades, Aranza. La verdad, un excelente proyecto. De hecho, este tipo de proyectos que hacen en las asignaturas, no solamente los pueden llevar así como a webinars, como aquí, sino que también pueden trabajarlo para algún congreso, o sea, tienen material ahí para trabajar y pues ir forjando su currículum. Muy bien. Raúl te manda aplausos. Y pues nos encontramos. Muchas gracias. El siguiente webinar debe ser regresando de vacaciones, se parece, en la segunda semana de abril. Me parece, si no antes, pero son cada 3 semanas. ¿Ok?
Entonces nos vemos, chicos, muchas gracias por su paciencia y gracias Aranza por tu presentación. Gracias, y una disculpa porque no me había dado cuenta que me habían sacado de la reunión. Pues todos te queremos, todos aguantamos, o sea, en el sentido de que todos esperamos hasta el último momento. Muchas gracias y una disculpa a todos. Hasta luego. Hasta luego.